Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. En esta oportunidad estamos dando inicio a una serie y esta serie tiene un nombre bastante peculiar. El nombre es El que me ve. Diga usted ahí donde se encuentra, El que me ve. El que me ve. Dice Génesis, capítulo 16, versículo 13, de la siguiente manera. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Bien, esta serie se basa en la historia de Dios y una mujer. El relato no es la mujer el personaje central. Aquí el personaje central siempre en la Biblia es Dios. Por eso decimos, es una historia de Dios y una mujer. Una mujer que se encontraba en una situación muy, pero muy difícil. En una situación en la cual no podía ver esperanza, no podía ver un futuro, no podía tener seguro ni siquiera el día en que vivía. Era una mujer que estaba colocada en una situación muy difícil. Esa mujer se comenzó a dar cuenta porque en esta historia lo que nosotros podemos ver es una revelación progresiva de Dios hasta esta mujer. Porque Dios siempre se va revelando a nosotros de la manera que lo vayamos entendiendo. Y comenzó a revelarse a esta mujer para que luego ella pudiera decir esas palabras que nosotros acabamos de leer en la Biblia. Y pasó Dios de ser un Dios no conocido a un Dios con el cual ella caminó. Pasó Dios de ser, de estar en ese lugar que no estaba nadie con ella y tuvo compañía. Pasó la situación de la desesperanza a la esperanza. Pasó la situación de estar en un lugar en el cual ella creía que nadie la veía, pero sí, había un Dios que la estaba viendo. Entonces, esta es la historia de Dios y esa relación progresiva de Dios con esa mujer. Y en esta oportunidad tenemos el título de la enseñanza, El Dios que busca al hombre. Y leemos siempre en Génesis, capítulo 16, leemos el versículo 8. Dice de la manera siguiente, y le dijo, Agar, 7, perdón, dije, ¿verdad? Sí, 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. El Dios que busca al hombre. Muchas veces nosotros, en nuestra ignorancia tal vez, creemos que somos nosotros los que hemos buscado a Dios. Pero en la Biblia se nos demuestra que es Dios quien siempre toma la iniciativa de buscar al hombre.
de encontrarse con Él, porque Dios siempre anda buscando al hombre. Dios busca aquel ser que Él hizo a su imagen y a su semejanza. Esta afirmación que nosotros estamos haciendo en esta mañana, Dios siempre anda buscando al hombre, encuentra su reflejo en aquella expresión que el salmista dice en el capítulo 8 del libro de los Salmos, cuando dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que tú formaste, me digo, ¿qué es el hombre para que lo visites? En otras palabras, ¿qué es el hombre para que te tengas cuenta de él? ¿Qué es el hombre para que le hables? ¿Qué es el hombre para que lo busques? ¿Qué es el hombre para que lo tomes en cuenta? Pero Dios siempre quiere tomarnos en cuenta. Y algunos de los personajes que nosotros podemos leer en la Biblia, cuando han sido llamados para un proyecto divino, expresan de una u otra manera la indignidad que sienten de que todo un Dios todopoderoso se acerque a ellos y los tome en cuenta. Moisés fue uno de esos. En Éxodo 3:11, cuando Dios le dice: mira, Moisés, tú eres el que va a liderar a todo este pueblo y lo va a sacar de la esclavitud. Vino Moisés y le dice: pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que Dios nos tome en cuenta? Moisés le dijo: pero yo ni hablar puedo. ¿Quién soy yo para que me digas que vaya y me enfrente hasta Faraón? ¿Quién soy? El rey Saúl también, en su oportunidad, cuando se dio cuenta del privilegio tan grande que Dios le dio de ser el primer rey de la nación de Israel, dijo: pero ¿qué pasa si yo soy de la tribu más pequeña? Soy de la tribu de Benjamín, y de entre la tribu, mi familia todavía es la más pequeña de la familia de la tribu. ¿Por qué? Porque se dio cuenta. Él sabía reconocer que Dios es tan grande, que Dios es tan poderoso, que sus maravillas, hermanos, sobrepasan el entendimiento del hombre. Pero ¿sabe qué? Dios es quien siempre está cerca. No importan las circunstancias, no importa la situación en la cual nosotros nos encontremos. Dios es el que está más cerca de nosotros. La situación de esta mujer no era favorable en nada. Esta mujer ni siquiera se pertenecía a sí misma, sino que era propiedad de la esposa de Abraham. Esta mujer, para nosotros ponerlo en este contexto, esta mujer no pertenecía a la nación, no era de la gente, no era de la familia de Abraham, sino que era egipcia. Privada de derechos, podríamos decirlo hoy en el concepto actual, pero usada para una finalidad y usada, por supuesto, por su dueña, ¿verdad? Que nosotros, pues, muchos de nosotros conocemos esa historia, y solo pues en este momento le voy a decir: esta mujer era esclava egipcia, era propiedad de Sara, esposa de Abraham, y la tomó para que le diera descendencia a Abraham. Habían pasado 10 años desde que Dios le había prometido herencia a Abraham. O sea que él ya tenía 85 años y se tomó a Agar para que viniera la descendencia de Abraham. Sara era estéril, y en ese entonces ser estéril era una gran afrenta para una mujer. Y cuando ella se encontró encinta, o sea, estaba embarazada, sintió una pizca de superioridad sobre su ama. Es que mire, nosotros como humanos, media vez nos dan un poquito y es muy peligroso. Entonces esta mujer en ese entonces se siente un poco superior a Sara,
Bueno, si esta ni hijos le da y yo estoy embarazada de mi amo Abraham. Ella no desperdició ese poquito que la levantaron, pero lo usó mal, porque comenzó a menospreciar a su ama, comenzó a menospreciarla. Y Sara no dudó en ningún momento de querer deshacerse de ella. Así es que en un momento le cambió la situación completamente a Agar. Estaba bajo un techo, quedó sin techo. Estaba bajo la protección de sus amos, quedó sin la protección de sus amos. Y la poca seguridad que podía ella esperar estando en esa situación la perdió. Perdió, le costó también el medio de vida que podía tener en ese momento. Quedó esta mujer desprotegida completamente. Yo no sé si usted ha experimentado en algún momento una desprotección casi total, que no tiene ni siquiera dónde dormir. Muchos de los que han pasado la frontera la habrán podido experimentar tal vez. Venían en camino para acá, pero hay otros momentos en los cuales, teniendo un techo, teniendo un lugar donde vivir, de repente usted se encuentra sin un lugar que le pueda cubrir el techo esa misma noche. Si usted ha pasado por algún momento así, es posible que logre entender cómo esta mujer pudo haberse sentido. Hoy en la mañana, antes de venir acá, con el pastor hablábamos y le decía yo, han sido 3 las veces en las cuales nuestra situación cambió completamente, no de un día para otro, de un momento a otro. Una vez fue en nuestro país y le cuento yo a él porque pues él tuvo que tomar una decisión en ese momento y le digo, pero nunca te había testificado que por la mediodía yo sentí como que alguien me decía, yo estaba dispuesta a comer mis alimentos y me puse a orar por ellos. Y le dije, Dios, te doy gracias por los alimentos, por el lugar en que estamos viviendo, etcétera, etcétera. De repente sentí una voz, como una voz que me decía, agradeces a Dios porque lo tienes todo. Tienes comida, tienes ropa, tienes techo. Espérate que te quedes sin el techo en el que estás. Y yo hoy se lo testificaba a él, y traté de reaccionar y yo dije, yo siempre voy a alabar a Dios, Dios siempre va a estar con nosotros. Justamente esa noche, esa misma noche, nos vimos con todo lo que poseíamos en un vehículo. Hasta quedó espacio en el vehículo con todo lo que salimos, prácticamente pues solo nuestras ropas. No voy a entrar a detalles el por qué, dónde, ni qué, pero sí nos encontramos de un momento a otro. Y esa noche fuimos al servicio de la iglesia. Entramos, oramos, cantamos, alabamos a Dios, escuchamos la predicación y salimos. Pero nosotros no teníamos techo donde habitar. Nadie se dio cuenta. Nadie de la iglesia se dio cuenta. Pero sí Dios sabía lo que estaba pasando. Gracias a Dios, el pastor siempre ha sido un hombre de acción rápida y de tomar recursos hasta donde. Y pues fuimos a alquilar un lugar momentáneo, por supuesto, momentáneo. Y después se resolvió la situación. Pero yo lo que le quiero decir es sentirse de esa manera.
Y 2 veces nos pasó en este país. De un día para otro nos encontramos en la calle completamente. Aquí la situación ya cambiaba porque estaba Elisa y estaba Abner con nosotros. Es triste en un país extranjero, en un país en donde ni siquiera nuestra situación legal estaba clara y quedamos así, de un momento a otro, de un momento a otro, la situación puede cambiar. Y no siempre cambia para bien, puede cambiar para mal. Claro, después el Señor tiene sus propósitos y eso lo usa perfectamente bien. Pero le quiero decir que en la primera vez cuando nosotros nos quedamos en este país de esa manera, sin un techo que nos cubriera, hubo una alma bondadosa que nos recogió. Yo ni sabía en qué rumbo de Maryland estaba, porque yo por sí me desoriento fácilmente, pero ella nos recogió. Y la segunda vez fue gracias a la bondad de la familia Arévalo que nosotros tuvimos un techo donde cobijarnos. Pero la situación, lo que quiero enfatizar es que la situación nos puede cambiar de un día para otro. Los sueños se pueden quebrar de un día para otro. Tu esperanza puede desaparecer de un día para otro. Lo que tienes puede irse de un día para otro. Es un momento en el cual se siente que está desprotegido completamente. Y esta mujer estaba desprotegida completamente. Pero a pesar de estar en esa situación, tal vez los hombres, tal vez los humanos, nosotros podamos ver a esa gente vulnerable que no tiene nada o que no merece nada, pero para Dios sí son importantes. Esa mujer se hizo el blanco de la bondad de Dios, y cuando estás más desprotegido, eres el blanco de la misericordia del Dios de los cielos, que siempre está cerca de ti, no importa las circunstancias que estén pasando. Hermanos, estamos pasando una situación muy difícil durante esta pandemia, pero nosotros debemos de entender que hay un Dios que nos anda buscando y que está cerca de esas circunstancias. No creas que Dios no está cerca ahí. Dios está ahí. Siempre va a estar más cerca de lo que tú crees. Dios es el que se mueve a buscarnos. Hay veces, y esta semana hablaba con uno de nuestros líderes, muy buena por cierto esta líder, y le decía, algunas veces perdemos hasta el deseo de orar, y usted que me está oyendo, que me está sintonizando ahí en el lugar donde se encuentra, puede ser que le haya llegado ese momento en el cual ya no quería ni orar. La fuerza ya no le venían. Hay momentos en los cuales hasta lee usted la palabra, ya la conoce la palabra, sabe la palabra, y sin embargo hay momentos que ni eso le está penetrando al corazón, porque son momentos desesperantes. Pero Dios es el que está cerca en esas circunstancias. Y le decía yo, tuve que decirle a Dios, mira Señor, mis esfuerzos no me están sirviendo. Hazlo de manera sobrenatural, le dije. Y hermano, Dios está en toda circunstancia. Dios está en el hambre. Dios está en la enfermedad. Dios está en el abandono. Dios está en cualquier situación en la que tú te puedas encontrar. Algunas veces nosotros pensamos tal vez que esta plaga, que esta peste es lo peor que está pasando. No, hay personas que están pasando peores problemas que estar preocupados por una peste que tal vez le llegue o no les va a llegar. Hace unos meses hablaba con una de nuestras hermanas
Usted sabe lo que significa la palabra cáncer. Y esa llegó a su vida. Y estábamos en eso, hablando con ella, pidiendo a Dios. Muchos estaban orando por ella. Se iba a llegar a una intervención. Y le digo, hermana, ya se dio cuenta de una cosa. No, me dijo, dígame. En toda que está pasando, le dije, usted nunca me ha mencionado que está preocupada por la pandemia. Ella se puso a reír y me dijo, es cierto, me dijo, no me preocupa la pandemia. Ahora lo que me preocupa es mi propia situación con esta enfermedad. Entonces, hermanos, hay situaciones difíciles de enfrentar. Hay situaciones en las cuales parecen infranqueables, que usted no los puede soportar. Pero es ahí donde Dios quiere llegar. Dice el versículo 8, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Dios entabla un diálogo con el hombre cuando lo encuentra. Si nosotros estamos atentos, nosotros nos podemos dar cuenta. Dios no es un Dios que nos va a caer de sopetazo o de golpe, como muchas veces queremos hacer ver a Dios. Sabe que en mi tiempo había un dicho que decía, y algunos muchachos ya un poco más maduros, tal vez lo habrán oído de parte de sus padres, y decían, la letra con sangre entra. Querían decir, en cuanto a la educación escolar, que el alumno, que el estudiante había que darle para que le entrara. Y a muchos de nosotros las tablas de la aritmética así entraron, hermano. No creo que haya sido por la sangre, sino por el miedo de que no llegara la sangre. Porque siempre, algunas veces creemos que la violencia, que la palabra fuerte, que el jalón de orejas, que eso va a servir. No siempre es así. Para llegar al corazón de una persona, tiene que haber una comunicación. Y eso solo Dios lo hace. Y le dice, ¿de dónde vienes tú? Mire, el Señor, cuando nos quiere educar, comienza a conversar con nosotros. ¿No se acuerda usted cuántas veces se ha acercado? ¿Cuántas veces le ha preguntado? ¿Cuántas veces lo ha confrontado y le ha dicho, hey, aquí estoy, hablemos? Fíjese que Dios no se enoja cuando usted le habla. Usted puede estar hasta molesto, pero Dios lo soporta. Usted puede estar afligido y Dios lo soporta. Fíjese que cuando hay ejemplos en los cuales el Señor bien pudo haber llamado la atención fuertemente, por ejemplo, el caso de Elías. Usted sabe que Elías fue un gran profeta y después de una gran victoria, el hombre se fue a huir a causa de la esposa de Acab, Jezabel, que lo quería matar, y el hombre se fue a esconder. Y le dijo, Señor, mejor quítame la vida, yo ya no quiero estar aquí. Son cosas tuyas, le dijo. Vaya, levántate, come, si hace falta comer, toma agua. Y él se volvió a dormir. Y lo volvió a despertar. Y vaya, come otra vez, le dijo. Toma agua otra vez, vaya, levántese. Y se fue a meter al monte Oreb, a una cueva. Entonces llega la voz del Señor y ¿qué haces aquí? Le dijo. A muchos de nosotros nos ha dicho, ¿y qué haces aquí? ¿Y qué estás haciendo? Ponete a pensar qué estás haciendo. Él dio sus razones. Él dio sus razones. Las 2 veces que el Señor le preguntó, le dio las mismas razones. Vamos, le dijo. Hay otra tarea por hacer. Tenés que ir a ungir a Hazael como rey. Vaya, levántese.
Eso quiere hacer contigo hoy el Señor. Que estás desesperado, que estás triste, que estás decaído, que te sientes, quizás esa enfermedad te ha desgastado tanto, pero hoy quiere el Señor decirte, vamos, hay otra tarea por hacer. Y en otra oportunidad, ¿sabe qué? También le pregunta a María Magdalena después de la resurrección. Aquella mujer andaba desesperada buscando el cuerpo del Señor Jesucristo, no lo encontraba, encontró ángeles y ni siquiera eso le pudo satisfacer su alma, hasta que Jesucristo le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué lloras tú ahorita? ¿Qué es lo que te está haciendo sufrir? ¿Qué es lo que te está haciendo llorar? Y le pregunta luego, ¿y a quién buscas? Hermanos, muchas veces nosotros estamos como esta mujer, llorando. No sabemos qué hacer, pero Dios quiere concientizarnos. Dios quiere, hermanos, concientizarnos a nosotros de nuestra condición y motivarnos para que expresemos lo que sentimos. Muchas veces nosotros nos quedamos con eso, pero no debemos de quedarnos así. Dígaselo al Señor. Y el Señor le va a dar esa motivación. Usted va a encontrar el por qué ha tomado esas decisiones, que es lo que tiene que hacer. Mire, ¿qué pudo haber estado sintiendo esta mujer Agar? ¿Desprecio quizás? ¿Desamparo? ¿Impotencia? Impotencia porque ella fue lanzada del seno de esa casa y no podía hacer nada para regresar. Debilidad tal vez. Y todas estas cuestiones pueden llegar también a nosotros en algún momento de la vida, en algún momento de la situación. Algunas veces, aunque aparentemente tengamos todo, pero siempre llegan situaciones y el Señor nos interroga y el Señor se acerca y el Señor está interesado en cada uno de nosotros. En cada uno de aquellos que han perdido la esperanza en este momento. En cada uno de aquellos que dicen, en vano es ya servirle al Señor. Hermanos, pongámonos a pensar, si esta peste, si esta pandemia fuera el último tiempo que tenemos que vivir la iglesia, lejos de quedarse atrás, tendría que seguir adelante porque el Señor está cerca para venir. Si esto fuera el fin, la forma de reaccionar no es echándonos para atrás, es echándonos hacia adelante, viendo el blanco que es el Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros hagamos, que nos concienticemos de lo que sentimos y no nos la llevemos de héroes espirituales. No, yo estoy bien, yo me siento bien, yo no siento nada. Si tiene debilidades, el que tiene que saberlas es Dios. Y quiere que usted las exprese y se las exprese a Él, para que Dios sea el que obre en cada uno de nuestra vida. Mire, esta mujer, con toda seguridad, lo que sentía era soledad. Estaba sola, estaba en un desierto. Estaba en un desierto, no había nada ahí. No había nadie ahí, en un desierto. Literalmente se encontraba en un desierto. Lo que menos esperaba es encontrarse con una persona. Lo que menos pensaba era encontrarse con alguien. ¿Qué puede haber en un desierto? Escorpiones, serpientes. Eso es lo que puede haber en un desierto. Lo que menos pensaba era encontrarse con aquel que está cerca de nuestra circunstancia. Lo que menos ella esperaba era encontrarse con alguien que tenía que hablar con ella, que concientizarla, que buscarla, que encontrarla. Dios siempre nos busca, Dios siempre está buscándonos. Hermano, y no se trata solamente de aquel que no ha creído en Cristo y aún no lo tiene como Salvador de su vida.
Dios siempre nos está buscando porque cada día de nuestra vida son retos con los que tenemos que cruzar y en esos retos diarios nosotros necesitamos la presencia del Dios de los cielos y Él lo sabe muy bien. Por eso Él quiere que lo primero que sea por la mañana sea buscarlo a Él. Porque Él sabe que si nosotros estamos de su mano, nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Es Dios el que propicia todas estas cosas. Dios busca al hombre, Dios interroga al hombre, Dios entabla esa relación con el hombre, no somos nosotros. Hermano, Dios nos está hablando constantemente. Hay mensajes que nos caen y nos pegan al corazón. ¿Quién cree que lo hizo? La sabiduría de Dios. La vez pasada me quedé bien sorprendida. Vi un mensaje, lo examiné. No, este no lo voy a reenviar. Porque eso sí, examino. De acuerdo a cierto criterio que tengo, examino. Y digo, este sí lo reenvío, este no, y este sí puede ser reenviado a tal persona. ¿Sabe usted lo que pasó? Que justamente ese mensaje que yo no iba a reenviar, de repente me cae. Muchas gracias por ese mensaje que me mandó. Era lo que yo estaba necesitando. Yo tuve que decirle a la persona, mire, no fui yo, porque yo ni siquiera se lo quería mandar, le dije. Ay, pero era lo que yo estaba esperando, me dijo. ¿Quién fue? Yo sería una ingrata si le diría, es que yo me di cuenta. No, si ni cuenta me di, porque esas cositas, usted sabe, solo los jóvenes son los que manejan bien esas cosas, con sus deditos ahí. Y yo veo también ya los nietecitos, mire los deditos bien cabal dan en los... Nosotros no, queremos poner la L, nos va la P, queremos poner la R, se nos va la W, cosas así, nos pasan. Eso es cierto. ¿Cómo fue? Dije yo, quiero ver el mensaje que se le fue. Y lo voy leyendo. Dios mío, si era lo que yo no le quería decirle. Pero quiero decirle, le dije, que entonces no lo tome de parte mía, tómelo de parte del Señor. Y ella quedó muy agradecida. ¿Es esa una casualidad? No es casualidad. Con nosotros no existen las casualidades. ¿Sabe por qué? Porque somos el objeto del amor de Dios. Y Dios es el que gobierna en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. A cada uno de nosotros Dios nos gobierna. No te va a dejar hacer lo que Él no quiere que hagas. En última instancia, siempre te va a estar saliendo al encuentro, hablando contigo, queriendo entablar esa comunión contigo. Siempre Él lo va a querer hacer, porque Él nos ama. Dice, con cuerdas de amor te atraje hasta mí. Y por eso he prolongado mis misericordias para contigo. En este tiempo nosotros podemos ver cada día de la vida, las misericordias del Dios de los cielos para con nosotros. ¿Qué podemos seguir diciendo acerca de esto? Que Dios te concientiza, que Dios te motiva para que expreses lo que sientes. Dios inicia esa relación con el hombre. Y le dijo el ángel de Jehová en el versículo 9. Vamos, Agar, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tus manos. Su mano. El hombre muchas veces no sabe dar respuestas a Dios. Cuando Dios confrontó a Job, le dice, Job, colócate bien en la posición, cíñete tus lomos. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros decimos esas palabras como, y el Señor lo increpó y lo confronta. Cíñete, ahora vamos a ver. Hermanos, si Dios nos hablara tan fuerte como nosotros nos imaginamos, creo que pulverizados acabaríamos nosotros.
Dios cuando se acerca a nosotros, hermanos, nos trata con una delicadeza. Vamos, Job. Vamos, Job. Cíñete. Ahora quiero preguntarte. Ahora tú me vas a contestar. Le había mostrado todas las maravillas, Dios. Le había dicho todas las cosas que él había hecho con toda su sabiduría. ¿Sabe por qué? Dios estableció la tierra con sabiduría, con entendimiento. Y ya Job hasta le había dicho, Señor, yo pongo mi mano en mi boca. Pero le dice la segunda vez, vamos, permanece en pie, cíñete, yo te seguiré preguntando. Y Job tuvo que llegar a comprender que no todas las respuestas las conocemos. Que no sabemos dar todas las respuestas a Dios. Muchas veces nosotros queremos saber todo, explicarlo todo, así como un cirujano diseca o saca, hace una autopsia y mira todas las partes. No podemos. La mente de Dios es infinita, mas nuestra mente es finita, es creada. Él es el creador, nosotros las criaturas. Él es el que gobierna todo, nosotros los gobernados. Él es el que hace todas las cosas y nosotros somos el objeto del amor de Dios. Y le dice Job, yo conozco que todo lo puedes. Mire, le voy a leer los primeros 4 versículos del capítulo 42. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y entonces tú me enseñarás a mí. Mire, hay que preguntarle al que tiene todas las respuestas. No nos la llevemos nosotros. Nosotros, fíjese de que hasta para las situaciones difíciles que nos podamos encontrar, hay gente que tiene razón de todo. No. Es que ese, usted no sabe, algo está haciendo, por eso es que le está pasando todo esto. Sin conocer, juzgamos, sin saber. Es que usted, a mí no me la hace. Esto no se trata de si la hace o no la hace. El que conoce todo es el Señor. Mire que algunas veces a esos que se tienen como por más carnales, algunas veces tienen mejores actitudes de cristiano que otros. Porque otros solo sabemos señalar y condenar. Y el único que puede señalar sin dudar es Dios. Porque Él todo lo sabe, porque Él todo lo conoce. Mire que en Juan capítulo 2 del 23 al 24 se dice de Jesús que Él no se fiaba de los hombres, porque conocía a todos los hombres y sabía lo que había en el corazón de todos los hombres. El único que lo sabe es Dios. El único. Que llegó el COVID o no ha llegado el COVID a tal o a cual hogar, sea el nombre de Dios glorificado. Oremos por aquellos que están en esa lucha. Oremos para que Dios los saque en victoria. Aquellos que están pasando por dificultades, oremos por cada uno de ellos. Ese es nuestro trabajo. Cuando nosotros comencemos a darnos cuenta que no sabemos todas las cosas, la búsqueda de saber y de conocer nos va a guiar a tener una relación íntima con Él. Esta mujer dijo, bueno, si la verdad es que yo sé de dónde vengo, dijo. Ella venía huyendo, pero la segunda pregunta no se la supo responder.
no la supo responder. Y hay momentos en los cuales ni siquiera, no sabemos siquiera lo que va a pasar en unos minutos después que estemos acá. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. ¿Qué tiene de parado el destino para nosotros? No lo sabemos. Por eso vayamos al que tiene todas las respuestas. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, porque mío eres tú. Mío eres tú. Yo te compré. Tú cuestas mi sangre. Yo te hice. Y para gloria mía yo te he creado. El Señor, hermano, es tan grande en misericordia y Él siempre nos ha buscado. Mire que yo le decía en cierta oportunidad al Señor, eso pasó hace varios años ya, teníamos seminarios con la editorial Lifeway acá en la iglesia y en uno de esos seminarios se nos preguntó en qué momento sentimos nosotros que Dios nos llegó a buscar. Y yo, ¿verdad? Ya dije la fecha en la cual recibí a Cristo, que por cierto ya estábamos casados, y que en esa noche, pues, ¿verdad? Al día siguiente, ya muchos han oído mi testimonio, que en esa noche yo había recibido a Cristo, en la mañana, pues yo había confirmado con el Señor esa cuestión, pero que en el pasado Dios no me había para nada buscado. Mire, en la noche, esa misma noche, los seminarios los teníamos los días sábados acá. En la noche, Caridad, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de tal y tal situación? Sí, Señor, es cierto, era yo que te andaba buscando. Él me buscó desde que era una adolescente. Él me andaba buscando a mí. Y yo dije, no. Sí, de tal fecha. Y ay, qué insensatez. Dios siempre te anda buscando. Eres el objeto de su amor. Dios siempre te anda buscando. Tú crees que estás en una situación difícil, Dios te anda buscando. Tú crees que estás en una situación de desgracia, Dios te quiere bendecir porque tú eres el blanco de la misericordia, el blanco de la bondad de Dios. Dios no hace acepción de personas. A pesar, esta mujer se llegó a dar cuenta que a pesar de no significar mucho en lo humano, y quizás algunas veces usted se ha sentido de esa manera, que humanamente no significa mucho, pero si estamos en esta tierra, significamos mucho para el Señor, porque Él nos ha creado y Él nos sostiene hasta este día. Aunque creas que no valgas mucho, este ángel la conocía. Este ángel sabía la difícil situación en la que ella se encontraba. ¿Tú crees que Dios ignora el problema que estás pasando? ¿Tú crees que Dios ignora los dolores físicos que te están llegando? Dios no ignora nada. Él sabe, Él conoce, Él entiende por lo que estamos pasando cada uno de nosotros y nos anda buscando para bendecirnos, nos anda buscando para levantarnos, nos anda buscando para sanarnos. Dios es el que hace todas estas cosas. Dios te anda buscando. Dios quiere platicar contigo. Dios quiere comunicarse contigo. Dios es un Dios digno de toda nuestra confianza. Si este año que pasó, tú crees que fue un año perdido, lo siento, pero fue un año de muchas ganancias. ¿Sabe por qué? Porque nos dimos cuenta de lo que realmente tiene valor, de lo que realmente sí tiene significado. Oí a un muchacho muy joven, predicador, que dijo, en una situación de desastre,
es cuando se nota las cosas que realmente valen. Porque, dijo él, cuando yo vi ese desastre que ocurrió en Honduras, vi a la gente, dijo, que agarraba solamente a su familia y la sacaba, si es que podía. Eso era lo importante. Nosotros en esta pandemia debemos de aprender cuál es lo de mayor significado. Tener una relación con Dios. Y Él te está buscando. Sé que muchos por esta situación se han encontrado en un momento de desconfianza. La fe les ha menguado. Yo lo entiendo. Como humano lo entendemos. Incluso hasta uno mismo le puede llegar. Le ha llegado. Le llegó. Porque hay momentos en los cuales creemos que está pasando. Un poquito más y ya va a pasar. ¿Sabe qué? Con la vacuna se dijo, la luz al final del túnel. ¿Qué ha pasado con el virus? Ha comenzado a mutarse. ¿Dónde está nuestro refugio? Está en las manos del Señor. ¿Quién es el que nos anda buscando? Es el Señor. Afrontemos este año en Dios, en quien debemos creer y el que da esperanza para nuestro futuro. Esta mujer, de ser una desprotegida, comenzó a ser la protegida de Dios. De estar en la calle pasó a estar en una casa, en un hogar. Dios es el que hace que todas estas cosas ocurran para el bien de nuestra vida. Dios es bueno. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.